Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie misteriosa de él, God Bless You from Dead, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El fuego del candelabro sobre la mesa del altar fue completamente extinguido por una ráfaga de viento. Solo quedó una nube de humo blanco. Una mano arrugada recogió frenéticamente una cerilla. El punto de la luz volvió a aparecer, pero de pronto se sobresaltó cuando en un rincón oscuro de la casa vio a una mujer joven, con líneas verdes en su cuerpo, vistiendo trozos de tela rotos y una camisa morjón sucia, con lo que no se sabía si fueron fragmentos de óxido o manchas de sangre seca. Su rostro estaba pálido y su expresión indicaba insatisfacción, pero lo que más impresionaba era que tenía tanto los párpados de los ojos como la boca cosidos con hilo rojo. Sus finos labios no podían abrirse, y cuanto más intentaba hablar en voz alta, más sangre carmesí fluía por las costuras. Un grito gutural sonó en medio de los cánticos. Una fuerte ráfaga de viento hizo volar todo por el aire. Cuando cesaron los cánticos, todo se detuvo. Las cosas cayeron y se esparcieron por todo el suelo. La atmósfera previamente densa volvió a la normalidad. Abuelo, no puede ser tan malo, se ha ido, ¿verdad? La abuela se frotó el brazo y luego la pierna de un pequeño que lloraba y lloraba. No es tan así, abuela. Se ataron hilos blancos alrededor de las muñecas y los tobillos del pequeño niño que se retorcía. El niño pequeño está contigo y aún no entiende. Creo que es mejor que lo dejemos en Luangpu en el templo. La abuela miró al pequeño con una sonrisa en el rostro. Lloró hasta que sus ojos se hincharon y se enrojecieron de lástima. Sabía que no tenían otra opción, así que llevaron al templo. El único templo antiguo de la provincia fue construido hace cientos de años. Todos los monjes que residen aquí son peregrinos. Se suele decir que si alguien tiene fe, este templo será visible. Los aldeanos tenían gran fe en uno de los monjes que residía ahí. Incluso hicieron renovaciones para que se pudiera vivir en él sin demasiadas dificultades. Pero para quien no tuviera fe, el lugar le daba miedo. Esta zona se decía que era un lugar de reunión de fantasmas, ya que se encuentra en un antiguo cementerio. No es de extrañar que nadie se atreva a poner un pie en él por la noche. Los abuelos, tomados del brazo, caminaron hacia el área del antiguo templo. El sonido inquieto del niño no hizo que la atmósfera fuera menos aterradora. Por el contrario, el sonido de un grito para respirar hizo que la atmósfera fuera doblemente solitaria. Toc toc. Los fuertes golpes en la puerta del templo resonaron en medio de las ráfagas de viento. Cuando se abrió, el sonido de la cerradura de la vieja puerta de madera emitió un silbido como un sermón. Luangpu. Deben decidir sin importar lo preocupados que estén. La persona que ya falleció no se irá. Quiere vivir en el mismo mundo juntos, dijo una voz fría como un chorro de agua que se escuchó antes de que los abuelos explicaran nada. La voz del viejo monje se detuvo. El fuerte viento se llevó las hojas y las hierbas. Toda la zona era como una tormenta furiosa. Las ventanas, grandes y pequeñas, se abrían y cerraban ruidosamente. Era como si alguien estuviera muy insatisfecho. Luampu, este niño no tiene a nadie más. Su padre murió, su madre también. Tras darlo a luz, tenemos miedo. ¿Usted puede cuidarlo por nosotros? Dijo la abuela con un suspiro y hablando con voz temblorosa.
Desde que se habían hecho cargo del pequeño, los abuelos parecían haber perdido la vida. Si bien solo eran dos personas viviendo en la casa, a cada paso era como si alguien invisible los observara. Siempre las cosas se movían solas, incluso se escuchaban canciones de cuna para dormir por las noches. A veces se escuchaba un fuerte llanto. Todo les inquietaba. El niño pequeño lloraba y lloraba. Por eso los ancianos lo llevaron con el viejo monje, y cuando el pequeño estuvo en sus brazos, los gritos se calmaron gradualmente y las puertas del templo se cerraron lentamente. Bajo la mirada de fantasmas hambrientos, sedientos y con ganas de poseer el espíritu puro, verás cosas que no quieres ver, escucharás cosas que no quieres oír. Hasta que pase esta desgracia, tu vida será difícil. Por favor, sé fuerte y paciente. Te ayudaré a superarlo. 25 años después, dentro de la caótica comisaría, las personas que iban a denunciar los crímenes caminaban luchando de un lado a otro con los agentes de policía. Imágenes como estas son algo que todo el mundo encuentra hasta que se volvían algo común de ver, excepto que hoy algo ha cambiado. Un oficial entró corriendo a la estación con una mirada de sorpresa en su rostro, dando vueltas y vueltas como si buscara a alguien.